Bueno, hermanos, aquí estamos en la primera lección del discipulado. Esta es la versión digital, volumen uno, ¿verdad? Fundamentos antes del Evangelio. Y vamos a ver la lección número uno, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Vamos a partir por ahí, porque si no ponemos una base clara de lo que es la palabra de Dios, es difícil todo lo demás. ¿Por qué? Todo lo obtenemos de la Biblia. Hermanos, lo único concreto que tenemos de Dios es la Biblia, no hay nada. Todo lo demás, fíjense en una cosa, todo se puede inventar, fingir, falsear, pero la única cosa concreta que tenemos en las manos de Dios, inalterable, comprobable, que nadie puede manipular en el sentido de decir, mira, Dios quiere que tú hagas esto. En fin, está escrita la palabra de Dios. Por eso, la única cosa concreta que tenemos de Dios, hasta que le veamos cara a cara en el cielo, es la Biblia. Por eso tenemos que nosotros saber qué cosa es la Biblia, qué cosa es este libro de los libros. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender hasta qué punto nosotros debemos confiar en la Biblia, ¿verdad? Tenemos que entender si realmente todo lo que está escrito ahí es palabra de Dios o es parte. Tenemos que poner esa base. Hagamos cuenta que estamos hablando de Dios, de la salvación, y alguien dice, la verdad es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios por cualquier razón. Entonces, fíjense una cosa, ya no tenemos base, porque va a ser su opinión contra la opinión de otra persona. Entonces, para poner un fundamento firme, tenemos que partir diciendo, ¿qué cosa es la Biblia que tenemos en las manos? Voy a tratar de hacer esta lección lo más comprensible posible para todos, que sea tan básica y también que pueda responder ciertas preguntas que alguien pueda tener. Así que partamos con esto. Dice aquí, revelada, inspirada, iluminada. Al final de esta lección, cada uno va a poder entender qué es la revelación de las Escrituras, qué es la inspiración de las Escrituras y qué cosa es la iluminación de las Escrituras. Esas tres cosas vamos a ver en esta clase. Bueno, lo primero, como dice ahí, idea central. Dios habló por iniciativa propia. Este mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia que tenemos en las manos y hoy día puede ser comprendido solamente cuando el Espíritu Santo ilumina su comprensión. ¿Ya? Esas tres cosas. Dios habló por iniciativa propia. Número dos, el mensaje de Dios fue inspirado para ser escrito. Y número tres, hoy día podemos comprender la Biblia solamente porque el Espíritu Santo hace una obra milagrosa que se llama iluminación. Ya, vamos por parte y empezamos con revelación. Revelaciones, Dios habló. Dios habló. Por si acaso, esta es la revelación de las Escrituras. Ahí dice Dios habla, porque esa es la forma genérica, pero en las Escrituras, cuando hablamos de la revelación bíblica, Dios ya habló. No hay nuevas revelaciones. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Dios ya habló. Por eso, fíjense una cosa, no tenemos nosotros en ningún momento que anunciar que se escribió un nuevo libro de la Biblia. Ahora ya no son 66, sino que son 67 y el próximo año va a aparecer un nuevo libro. Se dan cuenta, la Biblia terminó en Apocalipsis y no existen nuevos libros. Tampoco podemos decir se actualizó la palabra de Dios, más que las actualizaciones del lenguaje, que eso lo único que hace es adaptar al lenguaje actual, pero es la misma cosa que fue escrita hace 3.500 años atrás. ¿Ya? Pero no es que de repente se diga, mira, hay una nueva actualización.
Matar ya no es pecado. ¿Me comprende a dónde voy, verdad? No, Dios ya habló. Dios ya dijo lo que tenía que decir al ser humano. Por eso esto va directamente en contra con todas aquellas creencias en que Dios sigue añadiendo revelaciones. No funciona así. La palabra que tenemos en las manos está completa. Entonces, ¿qué cosa es la revelación? Es cuando Dios habló su palabra. La Biblia que tenemos hoy día, la Biblia que tenemos hoy, no siempre existió. Por lo tanto, Dios tuvo que hablar, Dios tuvo que revelarse. Por eso se llama revelación. Ya aquí están las historias que nosotros hoy día podemos leerlas, pero esas historias alguna vez sucedieron y en verdad Dios le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Moisés, ¿verdad? O mandó un ángel. Por eso dice ahí que revelación es cuando Dios se da a conocer y comunica su verdad al ser humano. ¿Y qué comunica? Cualquier cosa que Dios haya querido en ese momento decir. Por ejemplo, a Adán, ¿qué le dijo? No comerás de este fruto. Ahí hay revelación. A Moisés, ¿qué le dijo? Ve a Egipto, porque voy a librar a los hijos de Israel. A José, ¿qué le dijo? Por medio del ángel Gabriel, no temas en recibir a María tu mujer. A los magos del oriente, ¿qué le dijo? El rey Herodes quiere matar al niño, vuelvan por otro camino. En fin, esa es revelación. Revelación es cuando Dios milagrosamente ocupa cualquier medio, sueños, ¿verdad? Ángeles, la voz audible, visiones, para comunicar su mensaje. Pero siempre lo decimos en pasado, porque ya tenemos esto, pero hubo un tiempo donde esto no estaba. Por lo tanto, como no había nada escrito, el Señor mismo se comunicó. Y esa es la claridad que tenemos en las Escrituras. ¿En qué sentido? En que la revelación se detuvo y lo vamos a ver más adelante en esta misma lección. Por lo tanto, ya no tenemos la necesidad de recibir esa revelación. En fin, vamos a ver los textos bíblicos. Aquí tengo la Biblia digital, Hebreos 1 y 2 que dice este pasaje tan conocido. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿verdad? El Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, todo eso es revelación, por el Hijo. Ya, ese es el asunto. Dios básicamente reveló su palabra en estos dos tiempos. En el Antiguo Testamento, a los padres, a los judíos, ¿verdad? A Abraham, a Moisés, al rey David, les habló de muchas veces, les habló de muchas maneras, muchas veces, pero en estos postreros días, que es el tiempo que estamos viviendo, nos ha hablado por el Hijo. Cuando llegó el Señor Jesucristo, llegó lo otro que faltaba. Por eso dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué cosa es revelación? Cuando Dios habla. Entonces Cristo Jesús llegó a comunicar la parte que faltaba del mensaje. Si bien el Señor no escribió un solo libro, si bien cuando el Señor estuvo aquí no se escribió un solo libro, todos se escribieron cuando el Señor se ascendió al cielo. Pero ¿qué escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Judas? ¿Qué escribieron ellos? Escribieron la doctrina que dejó el Señor Jesucristo. Por eso dice que nos ha hablado por el Hijo. En fin, ¿qué cosa es revelación?
Revelación es el acto divino de Dios de comunicar al ser humano, sea a cualquiera que le habló, su mensaje. Eso es revelación. Ya, eso es cuando Dios se comunicó. Por ejemplo, todo lo que decía Cristo, eso es revelación. Cuando el Señor Jesús andaba en nuestro mundo, caminando por esas polvorientas calles, cruzando desiertos, subiendo y bajando montañas a la orilla del mar, y hablaba con alguien, cada palabra que salía de su boca era la palabra de Dios, es Dios andando en la tierra. Por lo tanto, todo eso es revelación, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo también se encontró, Saulo iba camino a Damasco y se encuentra con el Señor, y el mismo Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Todo eso es revelación, es Dios mismo hablando su palabra. Mira, Números 12, 6 al 8, hay un texto acá importantísimo. El libro de Números, capítulo 12, versículos 6 al 8, dice aquí, y él les dijo, este es Dios hablando, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. En fin, así hablaba Dios en sueños, en visiones, cara a cara en el caso de Moisés, con Abraham también hablaba cara a cara, se le aparecía varias veces. Todo eso, hermanos, todo eso es revelación. Eh, ¿Qué cosa es revelación de nuevo? Cuando Dios dio a conocer su mensaje al ser humano. Todas esas cosas son revelación. Ya recuerde que en ese tiempo no había esto. Todas estas historias que leemos en la palabra alguna vez sucedieron y tal como está escrito, Dios habló audiblemente en sueños, en visiones, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En el libro de Daniel, cuando estaba el rey Darío, no es Darío, es Belsasar, el hijo, nieto de Nabucodonosor, celebrando con los vasos el último babilonio, y hubo una escritura en la pared. Todo eso es revelación. ¿Quién hizo esa escritura? Dios mismo. Y llega Daniel y le dice, esa escritura significa pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. ¿Verdad? Tu reino será dado a otro. Y esa misma noche llegaron los persas. Entonces, ¿qué cosa es revelación? Cuando Dios habló su mensaje. No se escribió, simplemente lo habló a las personas indicadas, sea al rey Belsasar, sea cuando al rey Acab vino Elías y le habló la palabra. Todo eso es revelación, por medio de profetas, mediante sueños, mediante apariciones, mediante escrituras en la pared, ¿verdad? Eso es revelación. La última revelación que Dios hizo en el Apocalipsis, cuando lleva a Juan preso a la isla de Patmos y él mismo se revela, ¿verdad? Se revela y le muestra todo. Y fue llevado a Juan al día del Señor y él ve y el Señor le dice, escribe, 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 escribe. Y él escribe lo que ve. Bueno, esa visión que tuvo Juan, ese ver de todos los acontecimientos es la revelación. Como dice ahí, el ser humano no descubre a Dios por sí mismo. Dios es el que toma la iniciativa de hablar, de comunicar su mensaje. Pregunta guiada, ¿qué nos enseña sobre Dios el hecho que Él haya querido comunicarse con nosotros? ¿Qué nos enseña sobre Dios? Que Él quiso, que Él tomó la iniciativa de hablarnos. Bueno, obviamente es un Dios que se quiere mostrar, un Dios que quiere ser visto, hermano mío, un Dios que quiere ser escuchado, un Dios que quiere ser comprendido, un Dios que no nos quiere dejar en la ignorancia, un Dios que sabe que lo mejor, porque a menos que Dios sea malo, sabe que lo mejor que nosotros podemos entender es su persona, un Dios que no nos quiere dejar sin el privilegio, sin el placer de conocer. Número dos, inspiración. ¿Qué cosa es la inspiración?
como dice ahí, Dios asegura su palabra escrita. Revelación era cuando Dios hablaba, ¿verdad? Dios hablaba su palabra, reveló. E inspiración es el siguiente proceso. Acuérdate que todo es para llegar a esto, para llegar a esto. Entonces, dice acá, inspiración significa que el Espíritu Santo guió a los autores bíblicos para que escribieran exactamente lo que Dios quiso revelar. Revelación era la parte donde Dios comunicaba su mensaje. Inspiración es la siguiente parte donde ahora ese mensaje se escribe, se consigue. Y ahí tenemos que entender una cosa. No todo el que oyó la voz de Dios, que tuvo un sueño, una visión, que vino un profeta a él, no todo el que vio a Dios cara a cara tomó una pluma y escribió lo que recibió. Por eso, una cosa es la revelación de la palabra, cuando Dios le habló a la persona, y otra cosa muy diferente en muchos casos es cuando esa palabra quedó escrita con una pluma en un rollo, en un pergamino. Y en muchos casos no fue ni la misma persona ni el mismo tiempo. Te pongo el ejemplo más claro de todo eso. Llegó un momento cuando Dios quiso hacer un diluvio. Dios quiso mandar un diluvio a la tierra. ¿Verdad? Dice la Biblia que todo pensamiento de los hombres era el mal, que la tierra estaba llena de violencia. Y Dios dijo, raeré al hombre que he creado de la faz de la tierra. Entonces, una cosa es que Dios lo piense y la otra cosa es que Dios lo comunique. Y habló Dios a Noé y le dijo, hazte un arca de madera de gofre de 300 codos su longitud. En fin, no recuerdo ya las medidas. 150 codos creo, o 130, 100, 300 codos por 130, algo así. Entonces, Dios le comunica a Noé su deseo de mandar un diluvio, su deseo de que él construya el arca, y ahí está la revelación. Pero la pregunta, ¿quién escribió esa historia en el libro de Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9? ¿Fue Noé? La respuesta es no. Tuvieron que pasar siglos, más de un milenio, para que viniera Moisés y escribiera esa historia, esas historias, en nuestro libro Génesis. Entonces, revelación es cuando Dios habló a esos personajes y la inspiración es cuando el Espíritu Santo, en otra oportunidad, con otra persona, le hizo escribir cada una de esas palabras. Es el proceso de registro de la palabra de Dios. No nos olvidemos eso. La palabra de Dios se reveló, pero la palabra de Dios también fue inspirada para que quedara escrita en ese proceso. A ese proceso lo llamamos inspiración. Fue inspirada, o sea, que el Espíritu Santo guió, como dice ahí, a los autores bíblicos para que escribieran exactamente lo que Dios quiso revelar. ¡Wow! Vamos a ver algunos textos bíblicos. Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo. Mira lo que dice acá. Texto muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Toda la escritura. La Biblia que nosotros tenemos en la mano.
lo que se llama escritura, ¿de dónde viene? Es inspirada por Dios. ¿Qué más? Útil. Es útil. Por eso, como viene de Dios, es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, esa es la bendición de tener la Biblia. Ahí el texto dice dos cosas. Número uno, que el 100% que tenemos en la escritura, su origen es divino, viene de arriba. Y como viene de arriba, puedo usarla. ¿Ya? Yo no puedo, si quiero cumplir con todo eso, si quiero enseñar las cosas de Dios, si quiero censurar una idea equivocada, si quiero cambiar un comportamiento en mi vida, o si quiero saber específicamente lo que Dios quiere que haga, yo no puedo hacerlo con otra cosa. Tiene que ser la Biblia. Por eso dice que la Biblia es útil para todo eso. ¿Por qué es útil? Porque viene de Dios. Porque la escritura de esto no viene de la invención humana, sino que viene de Dios. Acuérdense que Dios inspiró. Y aquí estamos poniendo bases firmes, hermano. A ver, si no crees eso, entonces, por demás, es seguir adelante. No creer en la Biblia significa no creer en la salvación. Si Dios no inspiró esto, entonces, ¿cómo le creemos? ¿Cuál es la base? Por eso esta lección es tan importante. Si yo no creo que Dios haya escrito o haya participado en la Biblia y sea un libro más, entonces de verdad te digo una cosa, ¿qué seguridad tengo de que todo lo que dice ahí es verdad? Esa es la cosa. ¿Qué seguridad tengo de que todo lo que dice ahí es verdad? Por ejemplo, yo tengo acá un libro que consulto para nuestras clases de la iglesia, pero yo sé una cosa, el que escribió eso tiene fallas, tiene errores, porque es un ser humano pecador. Entonces yo sé que este libro se puede equivocar, lo leo con esa cautela. En cambio, la Biblia está inspirada por Dios. Este no está inspirado por Dios. ¿Te das cuenta? Si nosotros no creemos que la Biblia está inspirada por Dios, entonces nada de lo que dice ahí puede ser abrazado por la fe. Porque, ¿qué sentido tiene? Entonces estamos igual que la gente del mundo. No estamos aferrados a una salvación firme. Esa es la gente del mundo. La gente del mundo no cree, dice que cree, pero no cree. Siguiente texto, y aquí vemos cómo opera todo esto. Mira, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice aquí, nunca, nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, nunca, atención con esto, nunca fue traída por voluntad humana. Todo esto que está aquí, todo esto que está escrito acá, desde Génesis capítulo 1 a Apocalipsis capítulo 22, cada libro, los 1189 capítulos de toda la Biblia, ni una de esas letras está allí por voluntad de un ser humano. ¿Ya? No, por favor, ese es el punto. Mira, te digo una cosa, este material, aquí está, lo estás leyendo. Ese material está escrito por voluntad mía. Yo decidí poner esas palabras allí. Yo sé que Dios está también ayudándome, oro a Él, pero yo soy falible. No es así la escritura. No quiero que pienses que la Biblia es como este discipulado, como este material, o de nuevo, como lo que este autor puso en este libro. Este autor puso estas palabras allí
por su propia voluntad. En cambio, escribir la palabra de Dios no es como que de repente Moisés dijo, les voy a hacer un libro a esta gente, les voy a hacer un libro para que quede escrito todo lo que yo he hecho en el desierto. Les voy a hacer un libro para que las generaciones futuras digan, oh, qué grande es Moisés. O les voy a hacer un libro para que haya una crónica de lo que pasó, un itinerario. No, hermanos, no, mis hermanos. Cada historia en la Biblia, Dios es el que quiso que se escribieran. Para nosotros, la Biblia es un libro escrito con deliberada intención divina. Dios quiso que eso se escribiera. No es resultado de los hombres. Eso es lo que dice el texto. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Jamás. Pedro está hablando de la palabra escrita. ¿Ya? Por eso dice ahí el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, por eso dice profecía, pero se refiere a esto, se refiere a cada palabra puesta en nuestro libro sagrado. Entonces, dice ahí que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada persona, cada persona que puso una palabra acá, lo hizo por inspiración divina. ¡Wow! De nuevo, de nuevo, hermanos. Mira, por ahí alguien puede pensar que la Biblia se hizo de la siguiente manera. Como acá tenemos libros de historia, libros legales, tenemos un himnario, un cancionero, tenemos una canción de amor, tenemos la historia poética de un hombre que sufrió, ya tenemos registros de genealogías, tenemos aquí también registros de profecías. Es como si alguien dijera, a ver, vamos a hacer un compendio. Entonces se pusiera a decir, ya a ver, hagamos cuenta que vamos a hacer un compendio, si vamos a inventar una religión. La religión se va a llamar Chile. Ya, entonces chileno, así como hindú, ahora va a ser una religión. Le vamos a poner Chile a esta religión. ¿Y cuáles son los profetas chilenos? Bueno, tiene que tener este libro, tiene que tener poesía, tiene que tener historia, tiene que tener distintos puntos de vista, tiene que tener ley. Entonces, hagamos cuenta. De historia, vamos a recoger un historiador. Tenemos historiadores contemporáneos, tenemos historiadores, hay montones de historiadores y hay uno que me gusta mucho a mí, que escribió un libro que le dice La Trutruca, que es un libro que se estudia para la prueba esta de selección universitaria, en fin. Ya hay cuántos volúmenes tiene de la historia de Chile? Tres, listo. Tres libros de historia de Chile, ahí está. Pongamos poemas chilenos. Tenemos dos poetas, grandes poetas. Tenemos a Gabriela Mistral, vamos a incluirle tres libros de Gabriela Mistral y tres de Pablo Neruda. ¿Ya? Y tenemos, a ver, para que sepan de la ley chilena. Bueno, vamos a incluir una ley que ya no está vigente. Vamos ahí a la biblioteca, ¿verdad? Y ponemos cualquier ley. Podemos poner incluso hasta la ley del tránsito, para que sepan cómo se conduce en Chile. Podemos poner, no sé, la ley Cholito, que fue promulgada hace más o menos recientemente, para que se sepa qué lugar se le da a las mascotas en Chile, ¿verdad? La protección animal y todo eso. Y en fin, ahí tenemos más o menos un compendio y podría ser ese el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se nos ocurrió entonces poner de todo un poquito para que haya una comunicación de qué es lo que es Chile. Hermanos, la Biblia no es así. La Biblia tiene historia, la Biblia tiene ley, la Biblia tiene poemas, la Biblia tiene canción de amor, la Biblia tiene un libro de sabiduría, algo de filosofía, la Biblia tiene libros de profecía, pero de nuevo, eso no es ninguno concebido por voluntad humana. Dios.
nuestro Dios inspiró para que se escribiera. Qué impresionante. ¿A quién se le ocurrió el libro de Génesis? Viene directamente de la mente de Dios. ¿Lo puedes creer? ¿Tú lo crees eso? Yo lo creo. Yo lo creo. Es Dios que mandó a escribir Éxodo. Es Dios que mandó a escribir Mateo. Por eso, lo que tenemos en la Biblia, para que lo piensen bien, esto es una obra de arte, no solamente humana, es una obra de arte que viene del mismo cielo. ¿Me entiendes cuando yo te digo una y otra vez que lo único concreto que tenemos en las manos acerca de Dios es este volumen? Por eso, la palabra de Dios no nació en la mente de un ser humano, ni otro ser humano que dijo vamos a compilar un libro para que sea la religión de nuestro Dios. No, Señor. Cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada palabra, acento y coma, viene de arriba. Ahora, te preguntarás entonces cómo llegó eso a cabo, cómo se llevó a cabo todo eso, porque ya te acabo de explicar el origen divino de la Biblia. Bueno, lo que nos habla la Biblia y lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos es que Dios también utilizó, como puedes ver, insisto, en cada libro, utilizó la inteligencia humana, utilizó las vivencias humanas, utilizó la cultura humana, utilizó el trasfondo histórico de esas personas, utilizó incluso su nivel de inteligencia. Cada libro es diferente. Imagínate que Dios te usara a ti para escribir algún libro de la Biblia. Hagamos cuenta que Dios quiere usarte a ti. Escoge cualquier libro de la Biblia y piensa en eso. Escojamos Salmos. Hagamos cuenta que tú eres el rey David que compuso la mayoría de los salmos y quieras componer canciones, porque eso era lo que David hizo. David sabía que las canciones que él componía eran palabras de Dios. Él sabía que estaba escribiendo la palabra de Dios. Te doy un versículo que no está aquí en el discipulado, pero está en Segunda de Samuel, justamente porque estamos hablando de los salmos. Segunda de Samuel 23, mira lo que dice aquí. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, que dijo este hombre, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David sabía que muchas de las canciones que él compuso eran en realidad palabra de Dios. ¿Qué entendemos entonces? Dios utilizó cada persona con sus falencias, con su conocimiento, con su cultura, con su trasfondo histórico, con su estado de ánimo, con su idioma, y nos trajo esta palabra celestial. No puedes regocijarte en entender que tenemos en nuestras manos algo que no solamente es caído del cielo, de en toda su extensión de Génesis Apocalipsis, sino que además vino a la luz mediante la pluma humana, dándonos el milagro concreto que más grande podemos ver con nuestros propios ojos. Yo no vi el nacimiento de Cristo, yo no vi la cruz, no vi la resurrección, pero sí veo algo concreto de una tremenda manifestación del poder de Dios. Y en esta lección número 1 del discipulado, esta es la base que quiero establecer contigo. Eso es la Biblia. ¡Wow! Eso es la Biblia. Algo que Dios reveló y después inspiró para que quedara escrito. Porque insisto con lo mismo, Moisés no estuvo allí cuando Dios le habló a Adán, cuando Dios le habló a Noé, cuando Dios le habló a Abraham, cuando Dios le habló a Isaac, cuando Dios le habló a Jacob.
cuando Dios le habló a Agar, cuando Dios le habló a Josué, cuando Faraón soñó lo que soñó, pero fue el encargado de tomar la pluma y escribir cada una de esas historias. Dios hizo que Moisés hiciera eso. No puedo dejar de maravillarme. Por si acaso, a mí me encanta discipular. Cuando estoy con alguien, le expreso cada una de estas cosas y es la cosa más hermosa. Bueno, por eso decimos ahí, no toda revelación fue escrita. Nosotros no tenemos idea el 100% de las palabras que Dios le habló a Noé. No todo de eso quedó escrito, ¿verdad? Pero lo que quedó escrito fue escrito por inspiración de la palabra de Dios. Y aquí pongo el ejemplo. Dios reveló el diluvio a Noé, pero inspiró a Moisés para escribirlo siglos después. Pregunta guiada. Y aquí esta es importante porque encontramos siempre este argumento que supuestamente, ¿verdad? Nos destruye, pero es al revés. ¿Por qué es un milagro que Dios haya usado hombres para escribir su palabra sin error? La gente dice, la Biblia está escrita por hombres. ¿Sabes lo que digo yo? Amén. ¿Por qué? Porque eso es un milagro. Imagínate, respondamos la pregunta. ¿Sabes cuántos autores hay aquí? Más o menos 40. 40. Si hubiera sido uno solo, me resultaría más fácil entender por qué es tan, por qué es tan impresionante la Biblia. Yo puedo creer que J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, escriba algo tan sensacional. Por si acaso, yo ni siquiera he leído Harry Potter. Apenas vi una sola película, no soy fanático de ese género, pero yo sé que tiene muchos fanáticos a nivel mundial. Entonces, imagínate, cada vez van sacando libros nuevos, esa misma autora va sacando libros nuevos, pero imagínate que Harry Potter se hubiera escrito por 7 autores diferentes, de distintas nacionalidades, ¿entiendes? 7 autores diferentes de distintas nacionalidades, distintos contextos geográficos, políticos, históricos, de distintos niveles culturales. ¡Wow! Ya cambiaría, ¿verdad? Mira la palabra, 40 autores en un rango de 1600 años. El primero que escribió fue Moisés, 1500 años antes de Cristo. El último que escribió fue Juan, en el año 100 después de Cristo. 1600 años entre el primero y el último libro. Y sabes qué, todos hablan de un mismo tema, todos hablan de lo mismo. Es impresionante. Los 40 autores escriben con autoridad divina. ¿En qué sentido? En que desnudan al ser humano, no dejan chance para que nadie se gloríe. Esos 40 autores son de distintos trasfondos, de todo tipo de trasfondos, sociales, geográficos, históricos, lingüísticos. La Biblia está escrita en 3 idiomas. Se escribió la mayor parte en hebreo, le sigue el griego del Nuevo Testamento, 27 libros en griego y unas pequeñas porciones en arameo, escrita por pescadores, abogados, sacerdotes, universitarios, campesinos, reyes, guerreros, género, poesía, historia, ley, profecía, en fin, cartas. Y todo habla de un solo tema, sin contradicción. ¿Cómo podía saber el primer autor lo que iba a ser el desenlace más de 1000 años después? Por eso cuando alguien dijo la profecía, perdón, la probabilidad de que más de 300 profecías se cumplan en Cristo, en un solo hombre, en esa persona, en esa oportunidad, es infinitamente baja.
a menos que sea real, que todo eso no haya sido una simple coincidencia, sino que en realidad hay una mente maestra detrás de cada palabra que se escribió aquí. Nosotros sabemos quién es el que está detrás. ¿Quién inspiró las escrituras? El Espíritu Santo. ¿Por qué es un milagro que Dios haya usado hombres para escribir su palabra sin error? Sería más fácil creer que la Biblia apareció. De verdad, de verdad. Sería menos milagroso que alguien haya encontrado este libro en una nave espacial, descendiendo del cielo, donde no sabemos de dónde viene, y de repente encontramos algo así. Sería más fácil creer eso que lo que en realidad sucedió. ¿Cómo es posible de que 40 autores aproximadamente, en un periodo de 1600 años, desde el primero hasta el último, con distintos trasfondos, hayan escrito algo tan exacto, tan perfecto, tan concordante, si no está Dios detrás de ese proceso? Es un milagro. Número 3, iluminación. La palabra de Dios fue revelada. Dios habló muchas veces, de muchas maneras. Llegó un tiempo donde Dios mismo llegó a escribir cada una de esas veces en que Dios había revelado su palabra, se inspiró y ahora la tenemos escrita. ¿Y qué pasa? Viene una tercera obra milagrosa. Este no es un libro cualquiera. Este no solamente tengo que entenderlo, comprensión lectora, no, mucho más allá. Tengo que creerlo, tengo que obedecerlo, tengo que responder con fe a lo que Dios escribió acá. Para ello es necesaria esta tercera obra, iluminación. También es un milagro entender las escrituras, creer las escrituras. Entonces, ¿qué cosa es iluminar? Cuando Dios hace entender la palabra que ya está escrita. Es la obra del Espíritu Santo que permite entender, creer y aplicar correctamente la palabra de Dios. Mira, 1 Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2, 14. Dice acá, el hombre natural, o sea, aquel que no es un creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe lo que está escrito acá en la palabra, porque para él son locura y no las puede entender. Es un asunto que lo supera. Dice ahí, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te das cuenta? Cuando tú llevas la Biblia a una persona que no cree en Dios, esa persona está imposibilitada de entender. Y ahí es el Espíritu Santo que le abre el entendimiento para creer esto que está acá. Cada vez que las palabras estas se leen, es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra. La persona entonces ahora puede entender, ahora tiene que creer. Todo eso es lo que pasa con la obra del Espíritu Santo. Salmo 119, 18. Hermoso texto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que el Salmo 119 es el salmo de la Biblia por excelencia, ¿verdad? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es una oración que tiene que hacer cada creyente. Te hago una pregunta, ¿por qué esto es tan aburrido para muchos? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de ser un milagro este libro, no obstante Dios haya revelado milagrosamente cada cosa que está aquí, no obstante Dios inspiró milagrosamente a que esto se escribiera, hay algo que no ha pasado. Las personas que consideran aburrida la Biblia no han entendido, no han sido abiertos sus ojos.
Porque yo te puedo decir, y tú me conoces seguramente, la pasión que tengo por esto, por explicar esto, por enseñar esto, por predicar esto. Dios me hizo ver lo que hay aquí. Entendí, comprendí, donde otros solo ven letras, alguien a quien Dios le haya iluminado las escrituras, que ve maravillas. Por eso hay una oración que te recomiendo, tal como dice aquí el rey David: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando tú te veas leyendo la Biblia de manera tediosa, dile a Dios que te ayude a entender espiritualmente qué es lo que está allí. Y por si acaso, no me refiero a que la Biblia tenga claves ocultas y todo eso. No, 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 no. No, no es algo en ese sentido. Simplemente es tomar lo que está allí y entenderlo bien. Que eso es algo espiritual. ¿Por qué dos personas pueden leer la misma Biblia y entenderla de manera tan diferente? Suele pasar. A raíz de la misma Biblia hay doctrinas que no concuerdan. Me refiero, una persona puede decir, leyendo la Biblia, oh, Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Y leyendo la Biblia, no, Jesucristo sí es Dios y usa la misma Biblia. ¿Por qué pasa eso? Porque no todo el que va acá a la palabra de Dios eh, lo ilumina el Espíritu Santo para entender. ¿Por qué? Porque de nuevo es un milagro. Entonces nosotros debemos asegurarnos cada vez que vamos a la Escritura, pedirle al Señor que nos ilumine su verdad. Este es un libro que ha de entenderse espiritualmente. El Señor en dos oportunidades le preguntó a los que lo retaban, los que lo desafiaban con las Escrituras o a partir de verdades bíblicas. Y el Señor les dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? En otra oportunidad dijo, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, una cosa es leer la Escritura, la otra cosa es entender la Escritura. Por lo tanto, ¿puedo mal entender la Biblia? Por supuesto que sí. Y debemos ser diligentes, disciplinados, debemos sobre todo humillarnos al Señor porque recuerda, fue un milagro la revelación de las Escrituras. Fue un milagro la inspiración de las Escrituras. Y ahora, hoy día, entender la Biblia también es un milagro. Dependemos siempre del Señor. El mismo Espíritu que reveló e inspiró te va a ayudar a entender las Escrituras. Por eso dos personas pueden leer la misma Biblia y entenderla de manera tan diferente. Por si acaso, la Biblia tiene una sola interpretación. El Dios que hizo posible todo esto solamente quiere comunicarnos una verdad, no 10 verdades. No es Dios un Dios de confusión, todo lo contrario. Por algo esto se llama la revelación. Dios quiere revelar, no quiere oscurecer. Bueno, síntesis doctrinal. Revelación es cuando Dios habló las escrituras, habló, ¿verdad? La inspiración, cuando Dios preservó su mensaje a través de la pluma. La iluminación, cada vez que Dios permite que entendamos su mensaje que ya está escrito. Si Dios ya habló en la escritura, no necesitamos nuevas revelaciones. Eso es un hecho, no tenemos más. Cuando el Señor Jesucristo habló con los apóstoles, les dijo que faltaba, ¿verdad? Les dijo, todavía tengo muchas cosas que decir. Esto es Juan 16, 11 en adelante, 12 en adelante. Todavía tengo muchas cosas que deciros, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía ustedes no son capaces de sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a los 11, más el apóstol Pablo. Judas incluso ya había salido. Él os guiará a toda la verdad.
Cuando mueren los apóstoles, cuando Juan escribe Apocalipsis 22, 21, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Cuando escribe ese último texto en la Escritura, ya no hay más revelación. Esos eran los pendientes que tenía Cristo de revelar. Mueren los apóstoles, muere la revelación, no hay más. Se reveló todo, se dijo todo. Cuando se termina el capítulo 22 de Apocalipsis, se registran las últimas palabras de Cristo, que fueron las siguientes. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. O sea, es como nos dice, nos vemos ya en persona. No hay más que agregar. No creas a los que han agregado más a la escritura, católicos, que todo lo que escriben lo comparan, aunque dicen que no, pero en la práctica es lo mismo. Todo el marianismo, toda la mariolatría, todo lo que significa orar a los santos, todo eso es posterior a la escritura. La Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? O los mormones que han agregado otro testamento. Todo eso es falso. Se escribió después, siglos después. Las profecías de Elena White en los adventistas. Todo eso es falso. La Biblia llega hasta Apocalipsis. No hay más. Por eso dice ahí, si Dios ya habló en la Escritura, no necesitamos nuevas revelaciones. La misma Biblia dice que hay que estar atentos a la palabra de Dios. No hay más que Dios quiera darnos, porque ya reveló todo. No tenemos actualizaciones. En fin, Dios inspiró las Escrituras. Amén. Podemos confiar plenamente en lo que está escrito acá. Si Dios ilumina por su Espíritu, debemos leer la Biblia con humildad y oración. Versículos de memoria. 2. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Pedro 1:21. Ahí está la tarea. Espero que puedan hacerla y aprender correctamente todo lo que ha sido expuesto en esta lección. Bien, vamos a orar y gracias por estar atentos a este video. Dios mío, en tu nombre, Padre. Dios mío, tú has hecho esto posible. Es un gran milagro tener la Biblia. Es un tremendo acontecimiento cuando pudo llegar tu palabra por medio escrito para que todo lo que se hable, como dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así, Señor mío, no podemos manipular a la gente. Qué triste esas personas que se están dejando manipular, aún teniendo escrita tu palabra, porque no quieren leerla, no quieren escudriñarla. Señor mío, danos pasión por las escrituras. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno y nos vemos en una siguiente clase.